Los seguidores de Cristo fueron todos martirizados y declararse cristiano hasta hace poco era motivo de martirio. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Los cuerpos de los mártires se convirtieron así en objeto de un culto especial y sus reliquias. No hay dignidad más grande que seguir los pasos de Cristo. El que me ame, que tome su cruz y me siga. San Juan Crisóstomo exclamaba no con disimulada nostalgia: oí decir a nuestros padres que era antaño, en los tiempos de las persecuciones, cuando había verdaderos cristianos. Al término del relato de la pasión de San Policarpo se lee: recogimos sus huesos, de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fuera digno de ellos. Allí es, en la medida de lo posible, donde con la ayuda del Señor nos reuniremos para celebrar alborozados el aniversario de este día en que, por el martirio, Policarpo nació a Dios. Se estableció así, desde entonces, el uso de celebrar el santo sacrificio de la misa sobre los cuerpos de los mártires. Hoy no hay quien quiera ser mártir y tampoco quien quiera ser santo. Por ello, ni siquiera se acercan a recibir el perdón de los pecados que Cristo ofrece como sacramento. Por eso, muchos, sin saberlo, se excomulgan. La excomunión tiene una larga historia y muy compleja. Mateo 18:17 confiere cierta potestad para expulsar a una persona de la comunidad cristiana. En Corinto encontramos a Pablo excluyendo a un pecador de la comunidad por un pecado de incesto, según está en 1 Corintios 5 del 1 al 13. Hay muchas formas de excomunión. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10 del 11 al 12. La Iglesia no puede reconocer como válida esa nueva unión. Si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Los divorciados se encuentran en entredicho, según el Código de Derecho Canónico. El entredicho, en el artículo 1332 del Código, impide, primero, tener cualquier participación ministerial en la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico o en cualquiera de otras ceremonias de culto. Celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. En el caso de que el sometido a excomunión o entredicho quisiera participar en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualquiera de las otras ceremonias, y a no ser que medie causa grave, ha de ser rechazado y debe cesar la ceremonia litúrgica. Así de grave es. Se suspende la ceremonia. No pueden ser padrinos de bautismo, no pueden leer la lectura de la misa, no pueden dar la comunión, no pueden enseñar catequesis, no pueden comulgar, no pueden recibir la absolución. Y si alguien muere sin señal de penitencia, no puede ser enterrado en lugar sagrado. El que está en entredicho está excomulgado. El Papa Esteban, en el año 254, negó la comunión a los delegados africanos que vinieron a él con la intención de que aprobara el rebautismo de los herejes, y extiende esa negativa a todo el que comparta sus opiniones. Es decir, el pecado de herejía no solo excomulga, sino que obtener la absolución es muy difícil. Hereje es el que niega alguno de los dogmas establecidos o se opone a la verdad revelada por Dios. Por ejemplo, la creación, la resurrección de Cristo, todo está allí en el credo.
En los primeros concilios, la declaración de anatema o herejía era una forma de excomunión. Existen excomuniones automáticas, latae sentiate, en las que se incurre por la misma realización del acto, como son la apostasía, la herejía o el cisma, según el Código de Derecho Canónico 1364, y la procuración del aborto, según el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1398. Sin embargo, vale la pena aclarar que el que está en pecado mortal no puede comulgar hasta que se confiese y obtenga la absolución. Y si no, está cayendo además en otros pecados también muy graves. Hay otros delitos que pueden desembocar en excomunión una vez que se hayan pronunciado sentencia. El Código de 1983 redujo a 89 los 220 cánones de penas del Código de Excomunión. La excomunión es una sanción penal del derecho eclesiástico positivo con la finalidad específicamente medicinal que establece para hacer frente a delitos graves esta pena. Sus indivisibles efectos consisten en una prohibición de ejercer ciertos derechos y deberes. El que ama a su hijo lo corrige.